Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre pediatría. Tenemos al presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, el doctor Uniades Urbina, y justamente vamos a hablar de los esquemas de crecimiento y además del congreso que se celebró en este mes de mayo. Un gusto tenerlo como siempre acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar principalmente de los esquemas de crecimiento del niño. Veíamos en la parte anterior ese proceso de que una vez que el bebé nace, además del procedimiento y ese control que ya ha tenido en el control prenatal, también se va a seguir realizando luego de que el bebé nace para verificar las condiciones en las que llega. Una vez que el bebé nace, ustedes hacen lo propio y hacen el chequeo para ver la salud del niño, ¿no? Exactamente. Tan pronto nace el niño, siempre está un neonatólogo o un pediatra al frente de ese momento del nacimiento y se hace una evaluación inmediata, se hace algunos scores como el score de APGAR para ver cómo estuvo la actividad, si está rosadito, todo eso. Y bueno, esa es la primera evaluación. Normalmente el niño pasa con la madre, si no hay ningún problema, al rooming in, que es el alojamiento en conjunto con la mamá, y luego pues en cuestión de horas ya sale a su casa. Una vez que el niño sale, se le dan unas indicaciones a la mamá y por supuesto la primera consulta más o menos se hace como a los 15 días, la consulta oficial ya con el médico que la mamá haya seleccionado como el pediatra. Bueno, y empezamos a medir todos los parámetros fisiológicos de crecimiento, de talla, y es algo muy importante, lo que es el crecimiento es distinto a la maduración y al desarrollo, que mucha gente lo confunde, si bien son procesos paralelos. El crecimiento es aumento del tamaño por aposición de material y la maduración son las funciones que determinado órgano va adquiriendo a medida que el niño va creciendo, y el desarrollo tiene que ver con la parte cognitiva, con la parte neurológica, las habilidades que ese niño va adquiriendo gracias a lo que él trae genéticamente y a lo que el entorno le está favoreciendo. Es bueno conocer esto, y más si usted es una madre primeriza o espera tener un bebé. Siempre es sumamente importante conocer todos estos procedimientos porque a veces conocemos los temas pero de repente muy por encima y no sabemos que está relacionado. Y que es importante que tenga el control y el chequeo porque el esquema de crecimiento es fundamental. Ahí ustedes evalúan si el niño viene normal, si tiene algún tipo de alteración, si en el proceso de crecimiento va a tener algún tipo de dificultad, ¿no? Exactamente. Y se le explica a la mamá por qué es necesario que el niño vaya mensualmente a la consulta al menos los primeros 6 meses y luego se puede espaciar a cada 2 meses. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años, y en realidad son los primeros 1000 días, desde el momento de la concepción hasta que tiene más o menos los 1000 días ya una vez nacido, es donde se crece más rápido, donde se madura más rápido, y entonces cualquier desviación hacia arriba o hacia abajo de esa curva de crecimiento, de esa curva de peso y talla del perímetro cefálico le va dando a uno datos sobre la intervención que puedes hacer, y ya luego que el niño pasa los 3, 4, 5 años, ya el crecimiento es un poco más lento, ya se va haciendo como progresivo, pero en los primeros 1000 días es imprescindible que las mamás vayan a su control mensualmente. Cuando hablamos de los esquemas de crecimiento y nombra el peso y la talla, es sumamente fundamental porque ahí podemos verificar, o puedes verificar el especialista, si hay algún tipo de malnutrición o si el niño no está absorbiendo los nutrientes de manera necesaria y se podría llevar a una desnutrición infantil. Y es uno de los temas que también ustedes abordaron dentro del Congreso de Pediatría en este mes de mayo. Nosotros utilizamos las tallas de crecimiento del niño venezolano que fueron hechas por Funda Credesa, que de paso somos el único país en Latinoamérica que hizo ese estudio, y nuestras tablas son utilizadas en los países vecinos porque los niños latinoamericanos se parecen mucho o nos parecemos mucho entre nosotros mismos. Entonces con esa tabla uno le va explicando a la mamá, uno va pesando, tallando al niño, midiendo la circunferencia cefálica, y hay una curva de crecimiento que el niño debe ir progresivamente aumentando o manteniéndose. Cuando hacemos los controles mensuales o bimensuales o una vez al año y vemos que hay alguna alteración, eso se maneja con percentiles, percentil 3 y percentil 97. Todo lo que esté allí es normal, pero el niño debe tener un rango. Cuando uno ve unas bajadas bruscas o subidas bruscas, te debe poner en alerta, entonces hay que hacer lo que decía el video, hay que empezar a buscar la causa, revisar cómo está la parte familiar y buscar la parte endocrinológica, si hay alguna alteración de peso, talla, o buscar la parte renal, que es muy frecuente en los niños, lo que se llama la acidosis tubular renal, que son niños que comen muchas proteínas, no se les da la parte básica que son los vegetales, y entonces el paciente se mantiene en una forma ácida su medio interno, y eso hace que el niño no medre o no gane peso y talla. Muy importante esto también, los padres siempre tienen duda de cuándo el niño va a empezar a gatear. Sí. ¿Cuándo es el momento de que el bebé
va a comenzar a realizar esta función motora propio del crecimiento. Sí, hay que recordarles también, o se les explica en la parte de puericultura, que es la ciencia del niño sano, el ser humano que nace muy inmaduro, a diferencia de los otros animales de la naturaleza, vamos madurando y desarrollándonos en sentido de cabeza hacia los pies. Por eso es que el niño primero levanta la cabeza y el tronco, luego se va sentando y más o menos entre los 9 meses, algunos antes, algunos un poquito más tarde, empieza a gatear, porque va madurando, primero maneja las manos y luego se va empujando con los pies a medida que va madurando. Eso no significa que si el niño a los 9 meses no lo ha hecho, la mamá se angustie. Hay que estar pendiente porque hay unos niños que son maduradores tardíos y tienen cierto retardo, pero siempre dentro de lo normal. Tenemos unas tablas, esquemas de Denver, una cantidad de mecanismos por los cuales nosotros guiarnos y vamos viendo lo normal y los extremos que se salen de la normalidad, pero siempre tratando de calmar a la mamá, y es importante que eso lo conozcan para que no se angustie. Y pasa mucho con las primerizas, que a ti te va a pasar cuando tengas tu muchacho. Algún momento empiezan a comparar en las antesalas de los consultorios, y entonces las mamás empiezan a fantasear a veces. Entonces la mamá que no fantasea mucho dice, pero mi hijo no sé eso, mi hijo no sé aquello, y entonces que está pendiente porque la mamá a veces extremadamente amorosa da datos que a veces entre la parte familiar no son reales, sino que el médico lo va llevando a través de su esquema de crecimiento. Qué bueno saber esto, y precisamente sí, muchas mujeres al momento de ser primeriza pues confunden estos factores de crecimiento o de repente se alteran un poquito más de lo normal, pero para eso está el pediatra, para que les puedan asesorar y guiar en este proceso del crecimiento de su hijo. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos hablando sobre los esquemas de crecimiento del niño. Además, estamos abordando algunos de los tópicos que ellos pudieron conversar en este congreso de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y por eso es que hoy tenemos de invitado a su presidente. Preguntas, Twitter, @salud_gb, Instagram, @DanielaJSalas. Ya regresamos con más.